Del dispositivo de emergencias ante el terremoto de Lorca 2011, principales actuaciones y lecciones aprendidas, que será impartida por Diego del Rey Carrión, subdirector general de emergencias, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Consejería de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muy bien, muchas gracias, Paco. La verdad es que, estimadas autoridades, señoras y señores, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Lorca la invitación a participar en estas prometedoras jornadas dedicadas a recopilar y analizar conjuntamente las lecciones aprendidas del terremoto que asoló la ciudad el día 11 de mayo de 2011. Es un verdadero privilegio para mí el poder disponer la oportunidad de abordar esta cuestión desde el punto de vista del órgano competente en materia de emergencias y protección civil de esta comunidad autónoma. La ponencia que desarrollaré lo que trata es de plantear las principales actuaciones desarrolladas por el dispositivo de emergencias, así como exponer las lecciones aprendidas de esta experiencia. Espero que todos disfrutemos de una jornada enriquecedora y que se cumplan las expectativas. Bien, en primer lugar, vamos a partir directamente de lo que son los hechos. El día 11 de mayo, el miércoles 11 de mayo, a las 17:05 horas, se produce en las inmediaciones de Lorca el primer terremoto de magnitud 4,5 grados, en la escala de Richter con una intensidad sísmica de grado 6. No causa víctimas ni daños personales, pero sí daños materiales de diversa consideración. Muchos vecinos abandonan sus viviendas, trasladándose a la vía pública y generándose una importante alarma entre la población. El Centro de Emergencias 112 recibe las primeras llamadas de los afectados y de forma inmediata se efectúan las primeras movilizaciones. Bomberos, sanitarios, con ambulancias, policía local, protección civil municipal. Asimismo, se refuerzan unidades de atención de llamadas ante el aumento previsible de las llamadas. El alcalde de Lorca, como se ha explicado anteriormente, activa el plan de emergencia municipal, el PEMU, instalando inicialmente el puesto de mando avanzado municipal en el Ayuntamiento de Lorca. A las 17:40 horas, ante este primer sismo, el director del plan SISMIMUR de la Comunidad Autónoma activa este plan en situación 1. Desde este momento se constituye el CECOP del plan SISMIMUR y se moviliza el puesto de mando avanzado de la Comunidad Autónoma, desde donde se coordina in situ la actuación de los distintos grupos de acción. Bien, en esta transparencia estamos viendo lo que es la estructura del plan SISMIMUR, la estructura de dirección y operativa del plan SISMIMUR. A las 18:47 horas del citado día vuelve a temblar la tierra en Lorca con un seísmo de magnitud 5,1 grados en la escala de Richter, cuya intensidad sísmica alcanza el grado 7, que es dañino en la escala macrosísmica europea. Causa 8 muertos, a los que sumaría otro más un día después, y más de 300 heridos. Debido a su escasa profundidad y a su localización, muy próxima a la ciudad, el terremoto produce cuantiosos daños a las construcciones, afectando a más del 70% de las viviendas de Lorca, por lo que durante los primeros días miles de personas se ven obligadas a abandonar su hogar. Asimismo, causa importantes daños en edificaciones públicas, en edificios destinados a actividades empresariales y en el patrimonio histórico de Lorca. A las 19:20 horas, tal como se indica en la transparencia, el director del plan SISMIMUR activa este plan en situación 2, al hacerse necesario para el socorro y protección de personas y bienes, el concurso de medios y recursos de titularidad estatal extraordinarios a proporcionar por la organización del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo sísmico. En la situación 2 del plan SISMIMUR corresponde al consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las funciones de dirección necesarias para la gestión de la emergencia, apoyado por el delegado del Gobierno en representación de la Administración General del Estado, por el alcalde de Lorca y por el resto de miembros del comité asesor. Bien, en la siguiente transparencia vemos una imagen de lo que es el puesto de mando avanzado que se instaló a las 19:30 horas en la explanada del Huerto de la Rueda, y desde su sede se coordinaron todas las actuaciones de los grupos de acción del plan, cuyos mandos y coordinadores se establecieron en el mismo, siempre bajo las órdenes del director del plan SISMIMUR. El citado puesto de mando se mantuvo en el Huerto de la Rueda hasta el día 17 de mayo, fecha en la que se trasladó al campamento de la Torrecilla. Bien, y a continuación vamos a sintetizar brevemente, porque ya yo creo que está bastante claro, después de la exposición del alcalde, las actuaciones que se han desarrollado por los distintos grupos de acción del plan SISMIMUR. El grupo de intervención, cuya jefatura corresponde al Consorcio de Extinción y Salvamento de la región de Murcia, sus primeras actuaciones se centraron en la búsqueda, rescate y salvamento de personas y en reducir y controlar los efectos del terremoto. Ante la gravedad del terremoto principal, la unidad de coordinación del consorcio
moviliza todos sus efectivos disponibles la noche del 11 de mayo. De forma más continuada, hasta el 31 de mayo de 2011, este grupo se encarga de ejecutar actuaciones de emergencia en viviendas y edificios necesarias para asegurar su habitabilidad, como son inspecciones, saneamientos de cornisas y fachadas, apuntalamientos, apeos, derribos pequeños, etc., en coordinación con el Grupo de Evaluación Sísmica. Respecto al grupo sanitario, este grupo tiene a su cargo las actuaciones tanto de tipo asistencial como de salud pública y es coordinado por la Consejería de Sanidad y Consumo y por el Servicio Murciano de Salud. Las principales acciones de tipo asistencial consisten en colaborar con el Grupo de Intervención en el salvamento de víctimas, evacuar los hospitales Rafael Méndez y Virgen del Alcázar, reubicando un total de 392 personas en otros hospitales de la región, coordinar el despliegue de un dispositivo sanitario especial en Lorca, que incluye la movilización de 298 ambulancias, 8 hospitales de campaña y un PMA sanitario 24 horas, atender a los heridos y realizar traslados a centros hospitalarios. En total, del 11 de mayo al 27 de mayo, el 061 realiza 1.845 asistencias sanitarias y 181 traslados en ambulancia. Asimismo, atiende los campamentos de damnificados y adopta las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria en el área de salud 3 de Lorca. Los servicios hospitalarios y de atención primaria afectados por el terremoto se organizan en pocos días. Respecto al área de salud pública, este grupo se encarga de analizar los riesgos potenciales y establecer medidas preventivas para minimizar los riesgos sanitarios de la población de Lorca. En cuanto a los campamentos de damnificados, se llevan actuaciones preventivas similares y, además, labores de control de condiciones higiénico-sanitarias, prevención de infecciones e intoxicaciones provocadas por los alimentos, controlando las condiciones de almacenamiento, transporte y reparto de alimentos y bebidas, e información a la población alojada sobre normas básicas higiénicas. Asimismo, se desarrollan actuaciones en materia de vigilancia epidemiológica y protección para la salud. Respecto al grupo de orden, este grupo es el encargado de garantizar la seguridad ciudadana en todo momento y el orden público en las zonas afectadas, así como el control y regulación del tráfico, la vigilancia de accesos y la identificación de víctimas. La jefatura de este grupo, lógicamente, la ostentan los mandos naturales de las fuerzas y cuerpos de seguridad intervinientes. Asimismo, se destacan las siguientes funciones desarrolladas por este grupo: colaborar con el grupo de intervención en las tareas de búsqueda, rescate y salvamento de personas, el control de accesos de la zona de operaciones y acordonamiento del área de intervención en caso necesario, en colaboración con el grupo de evaluación sísmica, que hablaremos posteriormente, establecer vías de evacuación y itinerarios alternativos y, asimismo, la protección de bienes y garantizar la vigilancia y seguridad de los lugares de alojamiento y albergue. A continuación, describiré brevemente las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Evaluación Sísmica, encargado tanto de evaluar los daños en viviendas y edificios como en el patrimonio histórico y, asimismo, de la investigación sísmica del episodio. En cuanto al primer aspecto, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Lorca pusieron en marcha el dispositivo encargado de determinar la habitabilidad de las viviendas tras la evaluación de los daños producidos, adoptando las medidas necesarias para eliminar y reducir el riesgo de daños personales por caída de elementos constructivos tras los seísmos. A tal efecto, se habilitó lo que se denominó el CEDAN, el Centro de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, ubicado en la Gerencia de Urbanismo de Lorca, en el que participaron más de 200 técnicos, entre arquitectos, aparejadores e ingenieros de caminos. Asimismo, se crearon 2 oficinas de información y tramitación de ayudas, con funcionarios de la Administración regional y local, que tramitaron más de 7.200 solicitudes de ayuda, a cuyo efecto se desarrolló una aplicación informática para la gestión. Respecto a la actuación a la evaluación de daños en el patrimonio histórico, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad puso en marcha medidas urgentes consistentes en la inspección de edificios y evaluación de daños, la evacuación de los bienes materiales, el apuntalamiento de las construcciones con empresas especializadas y la elaboración de una exhaustiva documentación gráfica. Por último, respecto a la investigación sísmica del episodio, destacar que se deben considerar los trabajos llevados a cabo tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por el Instituto Geológico Minero de España y diversas universidades españolas especializadas que se encargaron de monitorizar la zona y de elaborar los correspondientes informes sísmicos. Ahora pasamos a comentar las principales actuaciones del Grupo de Restablecimiento de Servicios Esenciales, que es el encargado de comprobar los daños producidos en las infraestructuras principales, procurando el rápido restablecimiento de estos servicios. Para ello se suscitó a los distintos organismos competentes información sobre el estado de las infraestructuras viarias e hidráulicas, así como la situación de la red eléctrica, conducciones y suministros de gas y agua, red de saneamiento y sobre el estado de las redes de telecomunicaciones, radio y televisión. Bien, a continuación agrupamos las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Acción Social,
que fueron las siguientes. Este grupo es el encargado de establecer la infraestructura necesaria para atender a los damnificados en todas sus vertientes, cuya jefatura correspondía al concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca, apoyado por la comunidad. Las principales actuaciones de este grupo de acción social fueron la instalación y mantenimiento de los campamentos de damnificados, el abastecimiento de comida, ropa y productos de primera necesidad a los damnificados, la atención psicológica a las personas afectadas, la puesta en marcha de un teléfono específico de atención a las víctimas, el traslado de personas mayores y discapacitados residentes en centros dañados, la reorganización de la actividad docente ante los daños sufridos en diversos centros educativos y el apoyo psicopedagógico a alumnos, familiares y profesores, la evacuación al recinto de la Torrecilla, del personal alojado en los primeros campamentos y la atención social de los damnificados. El día 1 de junio del 2011, el director del Plan Semimur activó el Plan Sectorial de Evacuación Albergue de Abastecimiento de la región de Murcia a fin de iniciar las tareas de realojo de aquellas personas alojadas en el campamento que no hayan podido volver a sus respectivas viviendas. Desde este momento, la jefatura del grupo correspondía al consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de la comunidad y destacar asimismo que la población de este campamento fue reduciéndose de forma paulatina hasta que finalmente todos sus ocupantes fueron realojados. El campamento fue cerrado finalmente el 31 de octubre de 2011. Y por último, el séptimo grupo de acción que intervino en la emergencia fue el grupo logístico, que tiene como función la provisión de todos los equipamientos y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de los grupos de acción. La jefatura de este grupo correspondió al Ayuntamiento de Lorca a través de las concejalías de Protección Civil y Sanidad. Las principales actuaciones desarrolladas por este grupo fueron apoyar al grupo de acción social para atender a la población, llevar el inventario y control de material procedente de las donaciones realizadas por las organizaciones públicas y privadas y particulares, establecer en la zona de operaciones las áreas base de los respectivos grupos de acción y planificar los apoyos externos necesarios. Bien, como hemos visto, resumiendo, el dispositivo de emergencias que hizo frente al terremoto estuvo integrado por miles de profesionales y de voluntarios que con su extraordinario esfuerzo y dedicación consiguieron minimizar los efectos de esta catástrofe natural, la más grave acaecida en la historia reciente de España. Se ha demostrado que la rápida y eficaz puesta en marcha del dispositivo previsto en los planes de emergencia es fundamental para superar el desastre natural de esta envergadura y que esta inmediatez y eficacia no es casual, sino fruto de muchos años de trabajo fundamentalmente preventivo en materia de protección civil y emergencias. Y ya pasamos al capítulo de lecciones aprendidas. Básicamente giran en torno a tres ideas. La primera idea es continuar trabajando en la efectiva implantación y mantenimiento de los planes de protección civil, actuando de forma preventiva, llevando la teoría a la práctica, haciendo que los planes sean documentos vivos, conocidos por todos, tanto por las personas llamadas a intervenir como por los ciudadanos a los que se pretende proteger, desarrollando la operatividad de los grupos de acción de los planes, actualizando el catálogo de medios y recursos, realizando ejercicios y simulacros y efectuando las revisiones y actualizaciones que sean necesarias, y asimismo promoviendo la autoprotección corporativa y ciudadana, así como los planes de actuación municipales frente al riesgo de terremoto. En esta transparencia he querido señalar dos planes especialmente relacionados con esta línea de actuación, que son el Plan Semimur, que ahora mismo está en fase de revisión y que pretendemos finalizar próximamente. Asimismo, se destaca el Plan Sectorial de Evacuación Albergue y Abastecimiento de la región de Murcia, que está previsto iniciar la revisión el próximo año. Y también destacar que en la revisión del Plan Semimur, relacionada con esta revisión, se han alcanzado y se han promovido actuaciones como son un acuerdo de colaboración con la Consejería de Presidencia y la Consejería de Sanidad para la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan Sectorial Sanitario de la región de Murcia, que se firmó el 23 de enero de 2014. También se ha realizado un convenio de colaboración para la implantación y mantenimiento del Grupo de Evaluación Sísmica del Plan Semimur, firmado con fecha 25 de marzo de 2014. Y, por último, relacionado con lo anterior, se ha regulado una subvención a determinados colegios profesionales para financiar los gastos de formación de un grupo de expertos en la evaluación de daños en emergencias. La segunda línea de actuación de lecciones aprendidas es seguir mejorando la coordinación entre los organismos, instituciones y colectivos que forman parte del sistema de protección civil. Recordemos que la coordinación es un principio fundamental de la protección civil que permite asegurar la eficacia de las intervenciones operativas para hacer frente a la catástrofe, así como optimizar los recursos a movilizar por parte de los servicios intervinientes. En las actuaciones a destacar en este sentido, quiero citar el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad en materia de protección civil y gestión de emergencias, firmado con fecha 28 de noviembre del 2012, el Acuerdo Técnico de Colaboración entre el Ministerio de Defensa a través de la Red Nacional de Emergencias y la Consejería de Presidencia para intercambio de información
de utilidad en situaciones de emergencia, firmado con fecha 28 de noviembre de 2012, el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad en materia de gestión de emergencia, firmado con fecha 5 de mayo de 2014, asimismo el Convenio Marco de Cooperación entre la Comunidad y el Comité Autonómico de Cruz Roja de la Región de Murcia para la integración de las actividades de Cruz Roja en los planes de emergencia de protección civil, prorrogado con fecha 28 de marzo de 2014, y por último el acuerdo entre la Comunidad y la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia, ASUMUR, para la coordinación del suministro de productos de primera necesidad en caso de catástrofes, firmado con fecha 26 de marzo de 2012. Y para terminar, y como última línea de actuación, como lección aprendida, proponemos seguir trabajando en lo que es la mejora continua del servicio a la ciudadanía prestada por el Centro de Coordinación de Emergencias a través de los siguientes puntos. Adoptar herramientas de gestión de calidad que permitan incorporar las demandas y expectativas de los ciudadanos a los objetivos del centro, que también actúa como centro de coordinación operativa en caso de activación de los planes de emergencia. Apostar por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, implantando soluciones que permitan mejorar la inmediatez, la eficacia y la coordinación de los servicios de emergencia. Tenemos ejemplos cercanos de buenas prácticas, como son el Sistema de Gestión de Emergencias 112, la Red Digital de Comunicaciones de Emergencia, Red Radicar, que permitieron en todo momento asegurar la comunicación de todos los servicios de los terremotos. Y, por último, habilitar mecanismos para garantizar la disponibilidad de capacidades y recursos críticos en caso de catástrofes. Muchas gracias. Espero haber cumplido el tiempo. Te presento. Bueno, damos paso a la ponencia de actuaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en el terremoto de Lorca, impartida por Lucrecia Alguacil, titulado Superior de Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Administración del Estado. 15 minutos más. Sí. A ver, ¿con esta se pasa también? ¿O solamente se marca? Hacia abajo. ¿Con esta paso? No. Hacia abajo es la siguiente, Vale. hacia arriba, hacia atrás. Vale, gracias. Buenos días a todos. Pues muchas gracias a todos los organizadores, en primer lugar, de esta jornada sobre las lecciones aprendidas del terremoto, en especial a Paco. Y bueno, han pasado 3 años y medio aproximadamente del terremoto, pero creo que es un buen momento para poner todos los puntos en común y hacer un buen documento, que haya un buen resultado de esta jornada. Voy a hablar de las actuaciones que se llevaron a cabo desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencia en el terremoto de Lorca. Esta presentación la hemos realizado entre Gregorio Pascual y Sofía González y yo, y bueno, voy a tratar de explicarla. Voy a hablar un poco del Sistema Nacional de Protección Civil en España, de la organización. Luego hablaré un poco de la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico, que es el marco legal que regula este riesgo actualmente, y luego de las actuaciones que se llevaron a cabo en Lorca. Las competencias de protección civil en España están definidas en la Ley 2/1985, que establece como mecanismo de actuación la ordenación, planificación, coordinación y dirección. Estos mecanismos de actuación se tienen que hacer con estas funciones, que son de previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación. Para el cumplimiento de esta ley se aprobó también esta norma básica, que es complementaria, mediante el Real Decreto 407 de 1992, y establece los principios fundamentales, que son de responsabilidad, autonomía de organización y gestión, coordinación, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, integridad, integrabilidad y garantía de información. La norma básica nos dice cuáles tienen que ser los riesgos que tienen que ser planificados y que estos tienen que estar establecidos de acuerdo a unas directrices básicas. A nivel de Estado, Protección Civil tiene una representación en el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y también tiene otra representación en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a través de las unidades de protección civil. A nivel de comunidad autónoma tenemos, como decía antes, las delegaciones y subdelegaciones a nivel estatal, pero a nivel de comunidad autónoma, dependiente de la Consejería de Interior o Seguridad normalmente, tenemos otros servicios de protección civil, 112 y demás.
y más a nivel municipal, a nivel de ayuntamiento, los que tienen más de 20.000 habitantes tienen un servicio de protección civil dependiente de la Concejalía de Seguridad, con técnicos de protección civil y voluntarios. Como decía antes, la norma básica nos dice cuáles son los planes que tienen, los riesgos que tienen que ser planificados en riesgos naturales, que son inundaciones, sismos, incendios forestales y volcanes. Las directrices básicas tienen como unos 3 puntos comunes. Tienen que decir el objeto y el marco legal, también tienen que hacer mapas de riesgos en su territorio y tienen que definir la estructura para la gestión de la emergencia. Establece también cuáles van a ser las fases y situaciones que se den en estos casos, una fase de intensificación del seguimiento e información para el caso de riesgo sísmico. En este caso habrían ocurrido ya terremotos, pero no habría daños, se llevarían actuaciones de información a la población y seguimiento de la sismicidad. En la fase de emergencia tendríamos 3 situaciones, la 1, la 2 y la 3. La 1 sería... Bueno, ya se han producido daños por terremoto y serían solventados por los medios locales, en situación 2 por medios de la comunidad autónoma, en situación 3 por medios estatales. Y luego entraríamos en una fase de normalización que trataría de llevar a cabo todas las actuaciones para la rehabilitación de los servicios mínimos. En concreto, la directriz básica ante el riesgo sísmico vigente actualmente, las áreas que tienen que contar con un plan especial ante el riesgo sísmico son las que están contenidas dentro de la ISOSISTA para una intensidad, para terremotos que puedan suceder con una intensidad superior a 6, está definida por este naranjita, están en Galicia, un poco en el norte de España y casi todo el sur peninsular. Este mapa es del mapa de peligrosidad sísmica de la norma de construcción sismoresistente en España. Actualmente se está revisando posterior al terremoto de Lorca, el resultado de 2012, que ya nos lo comentarán a lo largo de la jornada. Y bueno, la situación que tenemos actualmente respecto a la planificación en este riesgo en España es que todas las comunidades autónomas que tienen que tener un plan elaborado está elaborado y en desarrollo. En concreto, el de la región de Murcia se aprobó en 2006. Este es un ejemplo de los mapas de riesgo del plan Sismimur, del de la región de Murcia. Fueron diversos los mapas que se publicaron en este plan, yo he recogido algunos, sobre todo el de aceleraciones sísmicas que se dieron para la zona, el efecto local, conteniendo también el efecto local, y un resultado del número de edificios que quedarían inhabitables. Esto es la estructura del plan del Sismimur. Se ven los 3 niveles para mí más importantes que se tienen que reflejar. En uno, la dirección del plan, que se llevaría toda la gestión y la coordinación de la emergencia. Un nivel intermedio que se encargaría de transmitir todas las órdenes que parten de aquí al terreno y todas las necesidades que se parten del terreno hacia arriba. Y, por supuesto, todos los grupos de intervención que actúan en la emergencia. El Plan Estatal ante el riesgo sísmico se aprobó en 2010, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el viernes 9 de abril del mismo año y tiene como función fundamental establecer la organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas que sean necesarias para asegurar una respuesta eficaz ante las diferentes situaciones sísmicas que puedan afectar al Estado español, tanto en situación de apoyo como en situación de interés nacional. Aquí tenemos 2 diagramas, uno para la situación de apoyo y otro para la situación de interés nacional. En la situación de apoyo, la gestión y la coordinación de la emergencia se lleva a través de la comunidad autónoma y nosotros, en el Estado, proporcionamos todos los medios que sean necesarios. En situación 3, la dirección y la coordinación de la emergencia la llevaría el ministro del Interior en el seno de un consejo de dirección que estaría formado por el subsecretario de Interior, por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el director general de Protección Civil y Emergencias y representantes de las comunidades autónomas afectadas. El plan estatal ante el riesgo sísmico define que tiene que haber un sistema de información ante fenómenos sísmicos. Esto parte...
Parte de la información sísmica que se nos envía de la Red Sísmica Nacional. Esta cuenta con distintas instrumentaciones que registran todos los terremotos en forma de sismograma, se procesa toda esta información y una vez la tiene hacen una comunicación inmediata en función de los parámetros sísmicos a Protección Civil, autoridades, medios de comunicación y lo publica en tiempo real en su página web. Cuando nosotros recibimos, la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, recibimos esta información, ¿cómo actuamos? Por ejemplo, se diseñó este procedimiento, este protocolo que tienen nuestros operarios en la sala de coordinación operativa, se revisó después del terremoto y se aumentaron las personas a las que se avisa o los cargos a los que se avisa, se bajó el nivel de aviso, digamos, y bueno, en el caso del terremoto de Lorca, que conocíamos el valor de la magnitud, conocíamos la profundidad, estaríamos localizados aquí en estas bases y en las fichas 3 se llamó y se avisó a las delegaciones y subdelegaciones de las provincias donde había sido el terremoto localizado el epicentro y donde se podía haber sentido, era previsible que se pudiera haber sentido, se avisó a numerosos cargos de la Dirección General de Protección Civil, desde el director general, desde el director general de Protección Civil hasta niveles más inferiores y también se avisaron al 112 de la comunidad autónoma afectada, al Gabinete de Crisis, a la Unidad Militar de Emergencias y al CECO sísmico, el Comité Estatal de Coordinación, que es el que se encarga de movilizar todos los medios y recursos del Estado a la emergencia. Bueno, ya centrándonos en el terremoto, aquí he puesto una imagen de cómo era el antes y el después del terremoto, se ven claramente sus efectos. Lo que más llama la atención en esta imagen es como un edificio que parece relativamente de nueva construcción quedó hecho un sándwich, básicamente. Pero bueno, en la Dirección General, una vez tuvimos conocimiento de la ocurrencia de los terremotos, en esa misma tarde y a los minutos, lo primero que se hizo fue una simulación a través del simulador de escenarios sísmicos para comprobar cuáles eran los daños, porque nosotros, claro, desde Madrid era muy difícil conocer y era información también muy valiosa también para enviar a la comunidad autónoma. Con ello teníamos resultados de que iba a haber bastantes personas afectadas y el terremoto iba a tener una intensidad de 7. Se activó el programa SAFER de GEMES, que es un proyecto europeo para el seguimiento de emergencias a través de imágenes de satélite, y nos enviaron diversos mapas, que estos fueron sobre los resultados de los posibles edificios dañados a través de imagen de satélite. Todas estas imágenes se proporcionaron para la emergencia. Haciendo una pequeña cronología, bueno, que ya han hecho los demás compañeros, el plan Sismimur en nivel 1 se activó ya con el primer terremoto a las 5:40, unos 30 minutos después. Tras el segundo terremoto, una media hora después también, se activó el plan Sismimur en nivel 2 y se activó el CECOPI, en el que ya en este centro de coordinación de la emergencia ya había representación estatal con el delegado del Gobierno, y nosotros, desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, convocamos el Comité Estatal de Coordinación ante el Riesgo Sísmico para valorar todos los daños que habían ocurrido, valorar todas las solicitudes y necesidades de la comunidad autónoma y enviar todos los medios que fueran necesarios. Este Comité Estatal de Coordinación estuvo formado por todos los directores generales de estas instituciones, del Instituto Geográfico Nacional, de Dirección General Política y Defensa, del Gabinete de Crisis, de Tráfico, el Director General de Protección Civil y Emergencias, y también estuvieron representantes de Traxa y Cruz Roja. Teníamos conocimiento de que el puesto de mando avanzado se había ubicado en el Parque de la Rueda, y tras este Comité Estatal de Coordinación las decisiones que se tomaron fue el envío de los medios extraordinarios de la Guardia Civil, Policía, Tráfico, Unidad Militar de Emergencia, enviar también una estación sísmica del IGN para el estudio de las posibles réplicas, el envío de bomberos de otras comunidades autónomas y medios de Cruz Roja y de Traxa.
Aquí tengo un cronograma de todo el terremoto, de todas las informaciones que nos llegaban a nosotros a la sala. Destacar las horas en las que se constituyó el CECOPI, el envío de la unidad militar de emergencia fue a media tarde cuando se solicitó. Sobre las 8 nos avisaron a nosotros de que ya había salido el primer vehículo de intervención. Al día siguiente por la mañana fue cuando se confirmaron los 9 fallecidos. El 13 de mayo salieron los primeros reales decretos para las subvenciones y las ayudas al municipio y a los dañados. Y bueno, y continuó todo hasta el 28 de diciembre, que la comunidad autónoma ya desconvoca el CECOPI y digamos que se da como medio finalizada la emergencia, aunque se sigue ahora con otro tipo de tareas. Esto es un resumen de todos los reales decretos, de todo el desarrollo normativo, convenios, etcétera, que se han desarrollado a raíz del terremoto de Lorca. Es un resumen, seguro que me faltan muchísimos, pero de esto destacar que todo lo que al Ministerio del Interior afecta, 3 años después, 3 años después, por los reales decretos que a nosotros nos afectan, se han pagado ya unos 27.900.000 euros. Se ha pagado por daños personales, por alquileres, por enseres, por gastos de la emergencia, requerimientos afectados y del patrimonio cultural y ayudas de establecimientos. Sobre este tema no he querido yo tampoco centrarme mucho, ya nos hablará mañana mi compañera Sofía de la Delegación de Murcia, que es la que está gestionando todo este tipo de ayuda. Como resumen de las consecuencias, el número de fallecidos fue 9, heridos tuvimos 324, personas sin hogar, miles, hubo colegios afectados, el campamento se unificó luego en la Torrecilla, etcétera. Hubo daños también geomorfológicos, el hospital tuvo que ser evacuado con carácter preventivo, etcétera. También hubo daños en la A7, se cerró puntualmente hasta que se hiciera una inspección, y en el túnel, etcétera. O sea que las consecuencias de los daños a primera hora fueron bastante numerosos. Estos son unas imágenes que fueron bastante importantes del helicóptero de la Dirección General de Tráfico, que pudo sobrevolar al día siguiente y bueno, dio unas imágenes muy valiosas desde el cielo y sobre todo en estructuras que aparentemente desde fuera no parecían estar tan dañadas, pero claro, si lo veías por encima veías que había muchas estructuras colapsadas. Y como conclusiones, ya para terminar, decir que el Sistema Nacional de Protección Civil, en todos los niveles administrativos, tanto a nivel local, autonómico y estatal, está muy avanzado y consolidado en este riesgo y está preparado para afrontar este tipo de situaciones. No obstante, seguimos trabajando día a día para mejorar, superando las dificultades e imprevistos que surgen en las emergencias de este riesgo. Y desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias estamos completando el desarrollo del plan estatal a través de los planes de coordinación y apoyo, que también tendremos una ponencia el viernes de todo estos desarrollos. Y nada más. Muchísimas gracias, Lucrecia. Bueno, quería mencionar que desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que nos estamos muy agradecidos, porque lo que son las conclusiones que se van a obtener aquí y las lecciones aprendidas que se le han ido pidiendo a los ponentes, se va a editar un libro que se va a hacer cargo, se pretende publicar para marzo, y ese libro pues se mandará, lo quieren mandar a todos los municipios, una copia del libro a todos los municipios y también a todos los inscritos en este evento. Y por lo tanto pues se podrá compartir esta experiencia con el resto de municipios. Bueno, dar el paso a la siguiente ponencia, hablando sobre Sebastián Martín, el representante de la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU, y nos va a hablar sobre ciudades resilientes ante los desastres. Bueno, yo básicamente ya había adelantado algo en la
en el acto inaugural de entrega del diploma al Ayuntamiento, pero básicamente voy a intentar responder a 3 preguntas. Hay una copia. ¿Por qué Naciones Unidas le presta atención a los desastres? Sí. No tienen que bajar allí. ¿Por qué Naciones Unidas le presta atención a los desastres y por qué las ciudades? Y luego la otra pregunta, la tercera pregunta, la pregunta que a veces suelen hacer los medios de comunicación es ahora Lorca, como se le ha entregado un diploma desde Naciones Unidas, ya es una ciudad que está preparada para los desastres. Esa es una pregunta que pueden hacer la ciudadanía, que se la puede hacer incluso a los medios de comunicación. Voy a responder a esas 3 preguntas. Y voy a intentar también enlazar con la intervención que tuvo el señor alcalde, que me pareció una muy interesante intervención, y también con algunas de mis antecesores. Y antes de nada voy a dar un número que es 15.698. 15.698. Es una cifra que la voy a dar y después le explicaré el porqué de esa cifra. Bien, ¿por qué Naciones Unidas se interesa por los desastres? En los años 80 se estaban produciendo un número importante de desastres en todo el mundo, en Asia, en África, sequías, terremotos, movimientos sísmicos, ciclones tropicales o huracanes, en todo el mundo, y muchas muertes. Y llamaba la atención de que la ciencia y el conocimiento ha avanzado muchísimo en el mundo, ha avanzado muchísimo, pero éramos incapaces de reducir el número de los desastres, o sea, el número de daños que afecta, el número de daños en cuanto a la economía, a las infraestructuras, al medio ambiente, al patrimonio también, y sobre todo el número de personas que fallecen y mueren como consecuencia de los desastres. Entonces, Naciones Unidas dice, hay que hacer algo. Y ese algo nace con lo que se llamó el Decenio Internacional por la Reducción de Riesgo de Desastres, que comienza en el año 90. Desde los años 90, desde el año 90 hasta el año 2000, se declara el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Es un acuerdo que adopta Naciones Unidas, es una de sus estrategias cuando hay un tema preocupante en el mundo, dice, vamos a declarar un decenio para llamar la atención a todas las instituciones políticas, a los gobiernos, a la academia, a la ciencia, a la sociedad, para que presten especial atención a este tema. Y en ese decenio, que está auspiciado por Naciones Unidas, se empiezan a adoptar y a iniciar y a favorecer investigaciones científicas, y también se empiezan a celebrar eventos también organizados desde Naciones Unidas. Uno de ellos, una de las conclusiones de ese proceso, de ese decenio, es que cuáles son las causas de los desastres en el mundo. Y básicamente se llega a la conclusión de que uno de los principales problemas de los desastres en el mundo es la gobernabilidad, o sea, gobernabilidad o gobernanza. Asumir que todos los gobiernos asuman que una parte importante de su acción es también la reducción de los desastres y que incorporen la reducción de los desastres en todas y cada una de las acciones políticas y públicas. Esa era una de las principales deficiencias. El mundo en general, también una de las conclusiones de ese primer decenio, está bien preparado, o sea, los estados, los países, también las comunidades autónomas, en el caso de España, o que se le llama las entidades subnacionales, y los ayuntamientos suelen estar bastante bien preparados para la gestión de la emergencia, para lo que hemos hablado aquí, mis antecesores. Estamos bastante bien preparados para atender el desastre una vez que se produce, pero no se está prestando atención, digo en general, en todo el mundo, no se está prestando la suficiente atención a las causas. O sea, podemos intervenir bien, estamos preparados en líneas generales en el mundo para atender los desastres una vez que se producen, pero no estamos haciendo esfuerzos de forma coordinada para intervenir en las causas, en lo que origina el desastre. Y esa fue de alguna manera, muy resumido, cuáles fueron las conclusiones en ese decenio internacional para la reducción del riesgo de los desastres. Como consecuencia de ese proceso, dice, bueno, vamos a tener que hacer un llamamiento a todos los países del mundo para que se comprometan con estas líneas, con una serie de líneas de actuación. Entonces se aprueba en el año 2005, en una ciudad que se llama Sendai, que está en Japón, se aprueba un documento que se llama el Marco de Acción de Hyogo. Marco de Acción de Hyogo. Y ese documento, que firman 168 países del mundo que se comprometen a hacerlo,
tiene también, tenemos un antecedente bastante interesante que tiene que ver con esa palabra que nos cuesta pronunciar, que es resiliencia, que muchas veces dicen, estás equivocado, es resistencia. No, es resiliencia. Y tiene que ver mucho con esa palabra. En el 2005 se reúnen en Japón para aprobar, en la ciudad de Hyogo, para aprobar el marco de acción de Hyogo. Pero ¿qué pasa 3 semanas antes? Que se produce un tsunami en Indonesia. Y ese tsunami de Indonesia mueren muchísimas personas. Y es de alguna manera un impulsor para que se sumen muchos más países a ese acuerdo y se logre esa casi unanimidad de todos los países del mundo de suscribir y comprometerse a aplicar el marco de acción de Hyogo. ¿Por qué Naciones Unidas presta especial atención a los desastres? Porque hay mucho dinero que a veces se ha destinado desde los países más avanzados a los países menos desarrollados, que se destinaba dinero y claro, los desastres lo que hacían era que ese dinero al final no se utilizaba adecuadamente porque era dinero que se invertía y que luego no cumplía su objetivo. Entonces hay que hacer una política que es este marco de acción de Hyogo que suscriben 168 países del mundo. Y esa es básicamente la intención y la preocupación de intentar resolver ese problema. Mueren muchas personas todos los años por los desastres a nivel del mundo. Son muchas las pérdidas económicas que sufrimos la sociedad por los desastres. No hay nada más que ver los datos que hemos enumerado. Y esa es la preocupación. ¿Por qué las ciudades y por qué los municipios? El marco de acción de Hyogo está centrado, lo han firmado los países, los 168 países. Y ese marco de acción de Hyogo establece 5 prioridades, una de ellas, la que yo voy comentando, es gobernanza. O sea, tienen que modificarse todas las normas jurídicas, que esto coincide plenamente con lo que decía el alcalde. Hay que adaptar las normas jurídicas a la reducción de riesgos de desastres. Hay que eliminar los posibles frenos que pueden existir en las normas jurídicas para poder gestionar adecuadamente los desastres. Tiene que incorporarse a la gestión de desastres en todas las áreas de la normativa. No puede ser una normativa única, exclusiva. En el caso concreto, España todavía tiene la ley del 85, la ley de protección civil. Pero tiene que haber una norma, ahora mismo se está procediendo, me consta, a modificar la ley de protección civil, pero tiene que haber una norma general que aborde la problemática de la reducción de riesgos de desastres. O sea, coincido totalmente y coincide además el alcalde con lo que está promoviendo Naciones Unidas. De los 168 países, 122 países ya han adoptado normas para incorporar la reducción de riesgos de desastres en su ámbito jurídico, en su quehacer, en su gobernanza. Faltan países por hacer, entre ellos España. España falta por aplicar literalmente el marco de acción de Hyogo. Hay que decir las cosas como son. O sea, España no ha adaptado suficientemente su marco jurídico al marco de acción de Hyogo. Está trabajando muchísimo, nos consta en todo esto, está también implicado a nivel de la Unión Europea, pero todavía hay que dar un salto más en la adaptación. Y está trabajando también en la nueva modificación de la Ley de Protección Civil, que probablemente recoja algunas de estas acciones, pero todavía hay que dar un salto más. ¿Por qué los municipios? ¿Por qué las ciudades? Porque lo estamos viendo aquí. O sea, es importante la reducción de riesgos de desastres. Si no se hace con los ayuntamientos, si no se hace con las ciudades, con las alcaldías en coordinación con ellos, va a ser muy difícil, porque en las ciudades reside, primero, la responsabilidad, en primer lugar, del alcalde como máxima autoridad de la legislación española para gestionar una emergencia, que básicamente se repite en todas las normas internacionales. Es la competencia del alcalde en primer lugar, la máxima responsabilidad. También en los alcaldes o en los ayuntamientos reside la competencia de la ordenación del territorio, un elemento fundamental para reducir el riesgo de desastres. También en los alcaldes reside la mayor cercanía hacia la ciudadanía, el poder gestionar más cercanamente los problemas. Y también en los alcaldes tienen la posibilidad, la competencia de incorporar a la ciudadanía en todos los procesos de reducción de riesgo de desastres, cosas que se están haciendo en Lorca. Y esos básicamente son los dos elementos fundamentales. ¿Por qué Naciones Unidas presta especial atención a los desastres? Porque es un problema general del mundo que hay que resolverlo en conjunto. O sea, el ámbito político, el ámbito institucional, la ciencia y también con la participación de la ciudadanía y con los distintos sectores y agentes de la sociedad. También hay que contar con la ciudadanía, con los municipios, por lo que hemos hablado. Y la pregunta, el número que yo daba de 15.568, esa cifra, esa es la cifra del número de personas que han muerto en España en los últimos 3 decenios. Ese número de personas que han muerto como consecuencia de los desastres en España. Al año mueren en España 506 personas de media como consecuencia de los desastres. Y la intervención que debe de hacerse para
una vez que se produce el desastre, debe estar centrada también en evitar que se produzca el número de víctimas, en reducir el número de víctimas mortales, el número de daños económicos. Se está trabajando muchísimo en España y en todo el mundo en la atención una vez que se produce el desastre, pero hay que intervenir en las causas que lo originen. Ese es el gran reto que tiene en este caso Naciones Unidas, que tiene las ciudades, y en el que juega un papel fundamental esta iniciativa que está haciendo Lorca. Esta iniciativa es una iniciativa muy fundamental, porque vamos a aprender, o sea, yo no voy a contar las experiencias aprendidas, porque no he estado en Lorca, pero sí nos vamos a llevar esa publicación y el resultado de toda esta documentación y todas sus discusiones, nos las vamos a llevar para compartirlas con el resto de las ciudades, con el resto de estas 2.442 ciudades que forman parte ahora de la campaña Ciudad Resiliente, y también con el resto de las ciudades del mundo que no forman parte de esta campaña, pero también se van a ver, diremos, alimentadas con el trabajo que se ha realizado en la ciudad de Lorca. Felicitar a la organización por este evento y decirles de que realmente Lorca, su actividad, su acción, es una acción resiliente, se está aprendiendo del pasado, de lo que ha pasado, se ha tenido en cuenta un dato también muy fundamental en la proyección y la organización de la nueva ciudad, en toda la obra pública, lo ha dicho el alcalde y las anteriores intervenciones, que se ha tenido en cuenta que la planificación y el diseño de las nuevas estructuras, sobre todo las estructuras críticas como pueden ser los colegios, los centros escolares o los centros hospitalarios, que son los de los cuales es fundamental cuando se produce un desastre que funcione, se está prestando especial atención, y además se han rediseñado en la obra pública teniendo en cuenta la normativa más exigente, sismorresistente o más preparada en general a la reducción de riesgos de desastres. Muchas gracias, repito, por la invitación, y felicitarles enormemente por el trabajo, por el enorme trabajo y por las repercusiones, repito, internacionales que tiene lo que se está haciendo en la ciudad de Lorca. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a todos. Vamos a bajar a tomar un café, si les parece bien, y mientras con el equipazo de la organización del que me permito contar con el apoyo de todos, a los cuales les doy las gracias, vamos a ver si reorganizamos un poco el calendario para volver al horario normal de la jornada, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.